Bendito eres, Señor Jesús. Tú eres la razón, Señor, de por qué estamos aquí. Jesucristo, has cautivado nuestro corazón, Señor. No te dejaremos, Señor. Nos volvemos a ti hoy, Señor, de todo nuestro corazón, con humildad y mansedumbre delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, porque tú no rechazas, Señor, al humilde, al que se arrepiente de todo corazón. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor Jesús, para recibir más de tu vida, Señor, de ese buen depósito que has puesto en nosotros, este tesoro que has puesto en vasos de barro, Señor. Deposita más de la vida de Cristo en nosotros hoy, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y llénanos de ti en esta hora. Y sea glorificado, Señor, sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Pues nos levantó poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Pues nos levantó poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Pues nos levantó poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Jesús,
De la mano de los que nos aborrecían, para servir sin temor. En justicia y santidad, delante de Él hasta el fin. Su misericordia nos visitó y la luz de la aurora nos alumbró. A los que habitaban en tinieblas, de la sombra de la muerte nos libró. Levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Amén. Jesús, 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 gloria, aleluya, Señor Jesús. Espero por ti, gloria, aleluya, Señor Jesús. Espero por ti, gloria, aleluya, Señor Jesús. Espero por ti, gloria, aleluya, Señor Jesús, espero por ti. Amén, Señor. Gracias, Padre, por el Hijo, a quien constituiste heredero de todo, por quien asimismo hiciste el universo. Tú sustentas todo con la palabra de tu poder. Bendito eres, Señor Jesús, porque todo fue hecho por ti y para ti, Señor. Desde el principio ahí estabas, creándolo todo, Señor. Y el Padre tenía en ti su contentamiento de día en día, Señor. Tú eres el deleite de Dios. Bendito Jesús. Gracias, Padre, por habernos dado a este poderoso Salvador, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito eres, Señor Jesús. Amén, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor Jesús. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, Señor, tú eres fiel para siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, gracias, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Tu misericordia nos alcanzó, Señor. Gente de toda lengua y nación, generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, tú eres fiel, oh, siempre fiel, oh, tú eres fiel, Señor, tu misericordia es eterna. Gracias, gracias, Señor. Tu misericordia me alcanzó. Gracias, gracias. Oh. Gracias, gracias, Cristo. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Gloria a nuestro Rey, porque su misericordia es eterna. Grande es nuestro Dios, su
misericordia es para siempre. Aleluya, aleluya, porque para siempre su misericordia. Aleluya, bendito, bendito es nuestro Dios, porque para siempre su misericordia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, Señor, tu misericordia es para siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, Señor. Amén, tu misericordia es eterna, Señor. Gracias, Señor, porque cada día podemos buscarte y tú estás cercano a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el acceso que nos has dado al Padre. Gracias, Jesucristo. Digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Tú eres digno, solo tú, Señor. Oh, glorifica a Dios, Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Tú eres digno de alabar. Aleluya, oh, tú eres digno. Tú eres digno de alabar. Oh, solo tú, Señor. La rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. La rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará, Cristo es el Señor. Oh, Cristo es el Señor. Oh, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Amén, Señor. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Porque Él es digno de alabar. Amén. Tú eres digno de alabar, Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá.
Amén, Señor. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. La rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. 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 Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará, Cristo es el Señor. Amén, Señor, todos confesarán tu nombre para siempre. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará, Cristo es el Señor. Se doblará y todo ojo le verá. Aleluya. Oh. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Oh. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Para gloria del Padre declaramos que Cristo es Dios. Que Cristo es el Señor. De todo lugar vendrán, se postrarán ante ti, oh Cristo. Todas las naciones te adorarán, todos los reinos se postrarán ante ti. Tú eres la roca que vendrá y desmenuzará a las naciones. En gran monte se convertirá. Aleluya. La rodilla se doblará y todo ojo te verá. Amén, Señor Jesús. Toda lengua confesará. Amén, Señor. Tú vendrás entre las nubes y todo ojo te verá. Aún los que te traspasaron, las naciones de la tierra harán lamentación por ti. Ven pronto, Señor Jesús. Tu venida está más cerca, Señor. Queremos estar listos como siervos fieles y prudentes delante de ti, Señor, siendo sabios y entendidos en los tiempos. Oh, Señor, pero sea que vivamos o que muramos, estaremos contigo y tú reinarás para siempre, Señor. Toma tu lugar como Rey, Señor. Toma tu lugar como Rey en esta tierra, en esta nación, en esta ciudad, Señor, en nuestras vidas. Toma tu lugar, Jesucristo. Tú eres el Rey. Por las eras venideras, tú eres el Rey. Por los siglos de los siglos. Bendito eres, Jesús. Amén. Amén, Señor.
Señor Jesús, bendecimos tu nombre en esta tarde. Te damos muchísimas gracias por tu fidelidad, Señor, y rogamos que enciendas nuestro espíritu, que es nuestra lámpara, que nosotros podamos, Señor, traer aceite de olivas machacadas, para que las lámparas, Señor, puedan permanecer encendidas desde el atardecer hasta el amanecer. En este tiempo, Señor, de oscuridad, que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, Señor, para ser la luz de este mundo. Ilumínanos, Señor, toca nuestro espíritu. Señor, llénanos de tu precioso Espíritu Santo con el cual nos has sellado para ser tuyos. Y pedimos, Señor, tu llenura y la frescura de tu Espíritu. Aún rogamos que en este tiempo, Señor, donde serán expuestas tus palabras, que tú nos vivifiques, Señor, que nos des sabiduría, nos des entendimiento y que podamos ser, Señor, entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Bendícenos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando ya de Salomón. Estamos hablando de este hijo de David y de Betsabé, después de aquella situación tan difícil que vivió David, de aquella reprensión por parte de Natán. Vemos que David y Betsabé tienen un hijo, y este hijo David le pone por nombre Salomón. Vamos ahí a 2 de Samuel capítulo 12, versículos 24 y 25. Vamos a darles lectura a estos versículos y de aquí comenzamos. Dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y bueno, hemos hablado del nacimiento de Salomón un poco, ¿no? Y algo que yo quiero resaltar en relación a este hijo de David y Betsabé, es que los mejores hijos de David fueron los hijos que le nacieron de esta mujer llamada Betsabé. Y hemos hablado de muchos hijos de David que hicieron cosas malas, ¿no? Como el rebelarse para querer tomar el reino de su padre. Pero vemos a dos hijos de los 4 que tuvo con Betsabé que fueron muy destacados y que son destacados en las Escrituras, y es Natán y Salomón. O sea, cuando hablo de Natán no me estoy confundiendo. Regularmente siempre digo Pedro por Juan, y a veces digo Pablo por Ignacio, ¿no? Eso me pasa mucho. Después, cuando escucho la conferencia, dije David y era Natán o así. Pero hay un profeta llamado Natán que fue el que reprendió a David, eso ya lo tenemos claro, y era amigo de David. Pero David también le puso a uno de sus hijos Natán. ¿Ya estamos claros? Bueno, entonces no me estoy confundiendo. Entonces, uno de los hijos destacados de David fue Natán, porque aparece en la genealogía de Jesucristo que nos describe Lucas capítulo 3. Y Salomón, del que estamos hablando, que aparece en Mateo capítulo 1, versículo 6. Y bueno, veíamos algo y se me hace muy importante, y por eso lo quise mencionar nuevamente, porque hacíamos una pregunta: ¿por qué estos hijos de David y Betsabé fueron de sus mejores hijos? Y la respuesta es la siguiente: porque fueron el fruto de la humillación de David. O sea, David fue humilde, y cuando estaba leyendo el Salmo 51, vi que en el versículo 17, David, cuando se arrepiente del pecado que cometió anteriormente, dice aquí, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, esto nos muestra que David verdaderamente estaba humillado delante de Dios ante aquel pecado que cometió y que confesó delante de Dios. Entonces, por esta razón, por la humillación de David delante de Dios, es que David pudo tener con esta mujer los mejores hijos, ¿no? Fueron el fruto de una humillación que tuvo David delante de Dios. David se humilló delante de Dios, y esto es muy interesante que lo podamos considerar. Y bueno, hemos visto cómo
David le puso por nombre Salomón, y Salomón significa pacífico. Y esto es interesante porque aun cuando nosotros podemos confesar nuestro pecado, Dios nos otorga su perdón, ¿sí? Porque nos arrepentimos, entonces nos constituimos también en personas pacificadoras, como un Salomón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:9. Y esta bienaventuranza, yo creo que todos nosotros hemos participado de ella. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros pecamos, y vaya que todos pecamos, ¿sí? Pero cuando con un corazón sincero nos arrepentimos delante de Dios, Él nos otorga su perdón, y entonces hay una relación de Dios con nosotros, de nosotros con Dios, de paz. Es decir, hay una relación pacífica entre nuestro Padre y nosotros. Y esto es a lo que se refiere esta bienaventuranza, porque todos somos pecadores, hermanos. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Y entonces, cuando nosotros pecamos, pero confesamos nuestro pecado en arrepentimiento genuino, Dios nos otorga su perdón, y esto nos hace bienaventurados, porque somos pacificadores. ¿Pacificadores con quién? Entre Dios y nosotros, hermanos. Entre Dios y nosotros se restablece ese vínculo, esa relación de paz. Entonces, podemos ver esto en las Escrituras. Bueno, el nombre que le puso David a su hijo fue Salomón. Y Salomón, pues, significa esto, pacífico. Ahora, fíjense bien, recordemos que en este capítulo 12 murió el primer hijo de David con Betsabé, el primer hijo, y ya hablamos cómo fue parte de una disciplina por parte de Dios, la muerte de este primer hijo de David con Betsabé. Pero ahora podemos hacernos una pregunta en relación a Salomón, porque está en este mismo capítulo 12, y es la siguiente: ¿por qué Salomón, Dios sí le conservó la vida, puesto que era hijo también de David y de Betsabé, mientras que el primer hijo de Betsabé con David murió? ¿Por qué? Porque uno murió, y porque el otro pues se mantuvo con vida. Y la respuesta es la siguiente: porque el primer hijo de David con Betsabé, ¿sí? Este hijo que tuvo que morir, fue engendrado bajo este panorama, bajo un pecado, ¿no? Fue engendrado como parte de un pecado. Entonces tenemos que recordar que la Escritura siempre nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice esto: la paga del pecado es muerte. Entonces aquí vemos que como que el fruto del primer hijo que tuvo David con Betsabé fue fruto de un pecado, y entonces la paga del pecado siempre, siempre, siempre será muerte. Mientras que Salomón, este otro hijo que se describe aquí en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, fue engendrado después de que David confesó su pecado delante de Dios, ¿sí? Se arrepintió de manera genuina y recibió el perdón de Dios. Entonces hubo una relación pacífica entre Dios y David entendió esto, y por eso le puso a su hijo Salomón. Entonces David le puso a su hijo por nombre Salomón, y este nombre que David le puso a su hijo nos indica cómo se encontraba la relación de Dios con David. Esto es muy interesante. No debemos de perder de vista, amados hermanos, que desde aquí prácticamente hasta que se muere David, hasta el día de su muerte, estuvo David bajo disciplina. Fue una disciplina muy larga, pues ya prácticamente todo lo que le restaba de vida a David. Pero aún David estando en esta disciplina por parte de Dios, el que él le haya puesto a su hijo Salomón nos indica cómo se encontraba Dios en relación a Dios, cómo se encontraba David en relación con Dios. Había una relación de paz, había una relación pacífica, había una relación de quietud entre Dios y David, de reposo, de tranquilidad, de sosiego, de mansedumbre. Había una relación pacífica entre Dios y David. Pero insisto en esto, no perdamos de vista que aunque David podía experimentar esta relación pacífica de quietud, de tranquilidad con Dios,
y por eso le puso a su hijo Salomón, David estaba bajo disciplina. Eso no lo debemos de perder de vista. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, la espada nunca va a ser retirada de tu casa. Lo vimos aquí en este mismo capítulo 12 y podemos ver, más adelante lo vamos a ver, ya que sigamos desarrollando este tema de Salomón, cómo Salomón para llegar al trono, ¿sí? Hubo una rebeldía, y era una rebeldía en contra de David y en contra de Salomón, y era otro de los hijos de David, Adonías, del que ya hemos hablado tanto. Entonces, pues Adonías aún fue también, fue uno de los hijos de David que también murió, y después de esto también David murió. Ya era un anciano David, y eso lo vamos a ver más adelante, pero vemos que aún cuando Salomón iba a llegar al trono, ¿sí? hubo un ambiente de rebelión para que él no llegara al trono, y David todavía estaba con vida y era otro de sus hijos el que se oponía a esta situación. Entonces, esto nos revela, el nombre de Salomón nos revela cómo se encontraba Dios con David, David con Dios. Había una relación pacífica, es decir, de quietud, de reposo, de sosiego, una relación tranquila, aunque David estaba en medio de una disciplina, estaba sometido a la disciplina de Dios. Eso no lo olvidemos. Bueno, en el versículo 25 vemos otro nombre para Salomón y es Jedidías. Dios fue el que le puso este nombre, Jedidías. Y este nombre significa amado de Jehová. De hecho, desde que leemos que David le puso por nombre a su hijo Salomón, dice ahí la última parte del versículo 24, al cual amó Jehová. O sea, David le puso Salomón, que significa pacífico, pero a este hijo Dios lo amó. Salomón fue amado por Dios, ¿de acuerdo? Y entonces Dios le manda un mensaje a David por medio de Natán y le dice, este hijo también se va a llamar para mí Jedidías, amado de Jehová. Aquí lo vemos en el versículo 25. Entonces, el que Dios le haya mandado este mensaje a David nos indica la manera en la que Dios quería decir que Dios iba a seguir bendiciendo, ¿sí?, tanto a David como a este hijo que había nacido llamado Salomón o Jedidías. Y fíjense, con este nombre de Jedidías aprendemos algo más en relación a Dios. ¿Y qué aprendemos? Que Dios ama, y escuchen bien esto, lo que resulta de una persona que se arrepiente de su pecado y que recibe el perdón de Dios. De cierta manera ya lo había citado anteriormente, pero el nombre de Jedidías es interesante porque eso significa amado de Jehová. Entonces, cuando nosotros establecemos una relación de paz con Dios, una relación pacífica, una relación donde Dios está tranquilo por nuestra conducta, donde Dios está en quietud, está en paz, está en sosiego, Dios reposa en nosotros porque nosotros vivimos de acuerdo a sus mandatos, le amamos, nos llenamos de su vida, nos llenamos de su espíritu, estamos en sus intereses. Entonces Dios puede descansar, Dios puede reposar, Dios puede estar tranquilo. Y entonces cuando establecemos esta relación de paz entre Dios y nosotros, Dios ama también eso, amados hermanos. Dios ama eso de nosotros, que Él pueda encontrar en nosotros la respuesta a lo que Él está buscando en estos tiempos. Aparte de esto, también cuando pecamos, pero pedimos perdón, nos arrepentimos y Dios nos otorga ese perdón, Dios ama el arrepentimiento genuino. Dios nos otorga su perdón y es algo que ama a Dios. Dios ama a aquel que se arrepiente de todo corazón y Dios le otorga su perdón. Y esto es algo que Dios ama, que Dios valora, amados hermanos. Todos pecamos, pero cuando pecamos y nos arrepentimos delante de Dios, esa actitud del corazón, Dios la ama. Entonces podemos decir que tú y yo también somos amados por Dios, por supuesto que sí. Entonces vemos cómo Dios ama el resultado de el arrepentimiento y cuando nos otorga el perdón. Bueno, fíjense bien, nosotros somos cristianos y tal vez podemos decir, no, pues nosotros no pecamos, ¿no?
pero la verdad es que sí pecamos, nos dice la Escritura. Bueno, pero en algún momento cualquiera de nosotros puede llegar a pecar y es probable que alguno de los pecados que nosotros lleguemos a cometer pensemos que pudieran llegar a ser un pecado horrible, ¿no? Porque todos somos susceptibles a poder pecar de una manera fea. Pero imaginémonos que alguno de nosotros peca de una manera horrenda, espantosa, y cuando la gente se entere de aquel pecado que nosotros hemos cometido, un pecado espantoso, horrible, ni lo quiero recordar, ni lo quiero mencionar, ni nada, ¿sí? Pero cuando la gente de pronto llega a enterarse de que, ay, el hermano fulano pecó de tal manera, no creímos que él pudiera llegar a cometer tal pecado o tal cosa, ¿no? Sin embargo, el hermano ya pecó, ya es un hecho, ya no se puede borrar, ya salió a la luz, pecó de alguna manera. Bueno, en ese momento cuando pecamos, nosotros deberíamos aprender mucho de David, amados hermanos, porque este hombre cuando pecó y fue confrontado por Natán, nos dice la Biblia en el Salmo 51, versículo 4, que este hombre fue a la presencia de Dios y de manera inmediata comenzó a decir ahí, Salmo 51, 4, contra ti solo he pecado. Porque siempre que pecamos, amados hermanos, nuestro pecado es un pecado que atenta directamente a Dios. Más allá de pecar contra alguien o de pecar de alguna manera, nuestro pecado es directamente en contra de Dios y eso lo debemos de tener muy claro. No importa cuál sea tu pecado. Tú puedes decir, pues mi pecado es pequeñito. No, no es como el de David. David mató, ¿de acuerdo? Mi pecado no es como ese, pero no nos confundamos, amados hermanos. El pecado delante de Dios es pecado. No importa si es chico o grande, delante de tus propios ojos, todo pecado es un atentado en contra de Dios. Y la Biblia así nos lo enseña y así lo tenemos que considerar. Entonces, nosotros podemos de pronto llegar a pecar de una manera horrible, pero podríamos ir delante de Dios y decir, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios mío, perdóname. Y cuando hay una actitud así como la que tuvo David, de un espíritu contrito, de un corazón humillado delante de Dios, Dios cuando ve eso de nosotros, ya no ve lo horrendo de nuestro pecado, ya ve la situación de nuestro corazón y de nuestro espíritu, ve el genuino arrepentimiento, el corazón contrito, el espíritu humillado delante de Él y nuestra confesión, contra ti solo he pecado, perdóname Dios mío. Y entonces Dios dice, a ver, tu pecado lo hago a un lado, la sangre de Cristo es suficiente, ¿sí? Y ahora me enfoco en ese corazón, en ese espíritu contrito y humillado que yo no rechazo. Entonces, en ese momento se comienza a restablecer otra vez nuestra relación de paz con Dios, ¿de acuerdo? Y es algo que Dios ama cuando ve un corazón contrito y un espíritu humillado. Y Dios nos rechaza y eso es lo que ama a Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, vemos cómo Dios, esto es lo que ama a Dios. Un corazón humillado delante de Él, un espíritu quebrantado delante de Él, por causa de nuestro pecado, por horrible o por pequeño que nosotros lleguemos a considerar según nosotros, ¿no? Porque a veces podemos cometer algún pecado y ay, no fue nada. Ay, sana, no pasa nada. ¿Y cuál? Es un pecado terrible delante de Dios. Y cuando Dios te alumbra los ojos, dices, Dios mío, perdóname. Y bueno, Dios nos otorga el perdón, pero a veces debemos no juzgar según nuestra propia opinión o nuestra propia, la apariencia de las cosas según nosotros mismos, porque podríamos ser muy suaves en relación a los pecados que llegamos a cometer. Hay pecados que son graves delante de Dios y que tenemos que ir a su presencia. Y aún esto, amados hermanos, si de pronto hemos pecado y no tenemos el corazón arrepentido y quebrantado, pero identificamos perfectamente ese pecado, podemos pedirle ayuda a Dios. O sea, Dios, sé que esto es un pecado y tú conoces mi corazón. Y yo puedo decir de labios hacia afuera, perdóname, pero en mi corazón no está pasando nada. Ayúdame.
Dios no se va a negar a extendernos su ayuda, para que haya un arrepentimiento genuino y para que entonces se restablezca nuevamente esa relación pacífica entre Dios y nosotros, y para que esa actitud de corazón, ya de un corazón verdaderamente humillado y quebrantado delante de Dios, sea amado por Dios. Entonces, todos hemos experimentado cuando nos hemos arrepentido de algo, hermanos, todos, estoy seguro. Al menos ya de perdida, cuando alguien llegó a predicarte, ¿no? Dijo, oye, fíjate que Jesús te ama, murió por tus pecados en la cruz y Él te da la vida eterna y limpia tu vida y perdona tus pecados, y de aquí es borrón y cuenta nueva en el Señor. Comienza a escribir una historia con Jesucristo, ya no sin Él, y eso tocó tu corazón, te quebrantó, abriste tu corazón, abriste tu espíritu al Señor, y entonces allí hubo un genuino arrepentimiento, y eso fue amado por Dios y te aceptó como su hijo. Bueno, entonces vemos que David actuó de la manera correcta. Después de pedir perdón de esta manera y de arrepentirnos así, recibimos el perdón de Dios, y esto dará como resultado una bienaventuranza, Mateo 5:9, los pacificadores. Es decir, se producirá Salomón de nuestra parte, ¿sí? Una relación pacífica con Dios, y para Dios será algo que amará demasiado, Gedirías. El arrepentimiento genuino es algo que Dios ama demasiado, hermanos. O sea, Dios no se puede resistir ante una persona que está quebrantada verdaderamente, ante una persona que está arrepentida de manera genuina, ante un corazón contrito, un espíritu humillado. Dios no se resiste y es algo que Dios ama, amado hermano. Por eso digo esto, ese fue el inicio de nuestra historia. Ese fue el inicio de tu historia y de mi historia. Y fue algo que Dios amó y que nos llevó a tener una relación pacífica con Dios. Entonces, por un lado está la paz entre Dios y nosotros, y por otro lado, bueno, como complementando esta paz, está el amor de Dios a los seres humanos que se arrepienten genuinamente de todo su corazón. El corazón contrito, el espíritu humillado, Dios jamás rechaza. Y es algo amado por Dios y produce una paz entre aquel que se arrepintió y Dios. Bueno, gracias a Dios por eso, de verdad que sí. Entonces, este tipo de personas, amados hermanos, que dan como fruto Salomón y Jedidías, ¿de acuerdo? Son muy valiosas, porque este tipo de personas son las que, como mencioné anteriormente, edifican la iglesia, que es el templo de Dios. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, entonces será muy útil para Dios, de verdad que sí. Miren, para David restaban muchos años más, y serían años en los que seguiría siendo muy útil para Dios David. O sea, por este pecado que cometió, Dios no lo descalificó. ¿Por qué no lo descalificó? Porque se arrepintió. Salmo 32 y Salmo 51. Son salmos de arrepentimiento de David, y podemos ver por qué David siguió en el plan eterno de Dios, por qué Dios lo siguió considerando para muchas cosas y siguió siendo útil en el reino de Dios. Porque hubo arrepentimiento, porque David dio como fruto la pacificación entre Dios y él. Y el arrepentimiento de David fue algo que Dios amó demasiado. Podemos ver esto con el nacimiento de Salomón. Bueno, entonces, de pronto nosotros podíamos preguntar, ¿qué clase de, o sea, cómo es Dios, hermanos, no? Que de pronto aún Él, o sea, ¿qué tipo de providencia es esta por parte de Dios? Podríamos preguntarnos, o sea, ¿cuál es el Dios que tenemos? ¿Por qué actúa de esta manera, no? O sea, ¿por qué de pronto Él utiliza estos asuntos, el pecado, el arrepentimiento y el perdón, para dar como fruto algo que nos mantiene en una relación pacífica con Él y algo que Él ama demasiado?
¿Por qué es con estos elementos? Y principalmente puede resaltar el asunto del pecado. ¿Por qué? O sea, ¿qué tipo de providencia es esta que Dios nos está dando? ¿Cómo que yo, siendo un pecador, sí, pero que me arrepiento y que recibo el perdón de Dios, pueda ser una persona útil para la edificación de su casa? ¿Qué tipo de providencia es esta que Dios nos está hablando? ¿Qué tipo de providencia es esta? Bueno, la respuesta es la siguiente, hermanos. Dios sabe nuestra naturaleza cómo es. O sea, no es algo desconocido para Dios ver nuestra condición caída, amados hermanos, porque nuestra naturaleza humana está caída, esa es la verdad. Y estamos en esta carne, ¿sí? En este cuerpo pecaminoso, que cuando Dios creó al hombre, Adán, pues lo hizo sin pecado. Realmente tenía un cuerpo, pues, digamos, perfecto, en el sentido de que no había pecado. Pero cuando Satanás engañó en el huerto a Adán y a Eva, entonces Satanás, digámoslo de esta manera, como que mordió al ser humano, y entonces el veneno, el ser humano quedó lleno de este veneno mortal. De tal manera que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 nos habla de nuestro cuerpo pecaminoso, donde mora el mal, en nuestro cuerpo. Entonces Dios sabe esta situación. Dios sabe que somos pecadores. Somos pecadores. Ahora, el hecho de saber y de conocer que nuestra naturaleza humana está caída y por naturaleza siempre se inclina al pecado, eso no es un justificante para decir, bueno, pues mi naturaleza es así. Porque si pensamos de esa manera, pues mi naturaleza es así, así que, a ver, todo lo que se me presente para pecar, lo voy a llevar a cabo, pues estamos equivocados y nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero un asunto muy diferente es reconocer nuestras debilidades y saber que vivimos en este cuerpo mortal, ¿sí? En este cuerpo corrupto, en este cuerpo débil, en este cuerpo de la humillación nuestra, dice el apóstol Pablo. Es el cuerpo de la humillación nuestra. Por eso este cuerpo, lo hemos hablado en otros momentos, este cuerpo tiene que sufrir la muerte, porque este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Esto mortal no puede heredar la inmortalidad. Por eso este cuerpo está sentenciado a morir. Esa es la verdad. Por la naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros. Porque esto no puede heredar lo celestial que viene más adelante. Entonces, Dios sabe nuestra debilidad. Por eso podríamos decir, bueno, ¿qué clase de métodos ocupa Dios para que podamos ser útiles para su reino? ¿Cómo es que Dios ocupa a una persona que ha pecado, pero que se ha arrepentido? Ahora sí que sí, solo si se arrepiente, puede llegar a ser útil en el reino de Dios. ¿Qué métodos ocupa Dios tan extraños? Podríamos llegar a pensar. Pero Dios sabe nuestra condición humana, amados hermanos. Dios nos espanta al ver nuestra condición humana. Por eso mandó a Cristo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Jesucristo nunca pecó. Y de esa manera nos pudo salvar, amados hermanos. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre como tú y como yo, ¿sí? Pero jamás pecó. Por eso Él pudo ser la propiciación por nuestros pecados. Y pudo efectuar la redención, es decir, el liberarnos de la esclavitud a la que estábamos sometidos bajo el pecado, Satanás y la muerte. Gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, somos personas útiles, hermanos, para el reino de Dios. Somos útiles para el reino de Dios. Tú puedes decir, hermano, pero es que yo he pecado, no sabes el pecado que cometí. Sí, no lo sé y ni me lo cuentes si quieres, no me lo cuentes. Pero te tengo buenas noticias, si te arrepientes de manera genuina, Dios te va a otorgar su perdón. No se va a negar a otorgarte su perdón. Entonces estarás calificado para ser útil en su reino. Pero hermano, es que mi pecado está terrible. Sí, hermano.
Pero si tú te arrepientes, no dudes que Dios te quiere utilizar para su obra, para su reino en esta tierra. Así que, amado hermano, tenemos esperanza. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos nosotros los hijos de Dios, que somos débiles y pecamos, pero Dios nos ha regalado la puerta por la que podemos entrar del arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de manera genuina, el corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado, Dios jamás lo rechaza y es algo que Dios ama. Y como estamos en esta relación de paz con Dios, entonces le somos útiles en su reino. Y esa es nuestra historia, amados hermanos, porque aquí todos somos pecadores, todos. El pastor también el pastor, amado hermano, somos débiles. Se tiene una falsa idea en la cristiandad, que los pastores están a nivel 8.5 subiendo a 10. Y que todos los demás están como a nivel 5, ahí por de panzazo, 5.5, a ver si el maestro se apiada y te pone 6. Pero todos somos seres humanos, amados hermanos. Y todos tenemos que aspirar a estar bien delante de Dios. Pero a veces se tiene esta idea, ¿no? De que el profeta o el apóstol, ellos no pecan, ellos son de otro mundo, ¿no? Todos somos de otro mundo, Jesucristo lo dijo. No son de este mundo, no pertenecen a este mundo. No pertenecemos a este mundo, así que todos somos de otro mundo. Somos del reino de Dios, del reino de Cristo. Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ese es nuestro ámbito en el cual nos movemos, en el cual vivimos y estamos y debemos de estar. Pero seguimos siendo débiles por esta naturaleza pecaminosa carnal que está en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo también nos habló de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra de la ley del pecado y de la muerte. O sea, tampoco es como un rollo de decir lo que les decía hace un momento, ¿no? Bueno, si ya tengo esta naturaleza pecaminosa, pues ya, resignación, comamos y bebamos y emborrachémonos porque mañana moriremos. No, hermanos, sería un error. Tenemos cada día que ponernos delante de Dios nuestros caminos y decir, Señor, ayúdame, fortaléceme. Sin duda alguna llegará un momento en el que voy a pecar, pero Señor, ayúdame a caminar delante de ti, haciendo lo recto delante de tus ojos. Señor, pon tu temor en mi corazón, de verdad, pon tu temor en mi corazón para no pecar en contra tuya. Debemos orar así, Señor, pon tu temor en mi corazón para no pecar en contra tuya. Bueno, vemos esta situación de David en relación al hijo que tuvo con Betsabé, Salomón, Jedidías, pacífico y amado de Jehová. Qué impresionante. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 1, nos dice Jesucristo, hijo de David. Y sabemos que el hijo de David es Salomón, ¿de acuerdo? Salomón es el hijo de David y Salomón es una figura de Jesucristo. Salomón, todas las cosas positivas que podamos hablar de Salomón, tipifica a Jesucristo. Es una sombra, es una figura de Jesucristo, este hijo de David llamado Salomón. En Mateo capítulo 12, versículo 42, Jesús dijo de sí mismo, he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, Jesucristo estaba diciendo, entre ustedes hay alguien que es mayor y más grande que Salomón, soy yo, Jesucristo. Qué tremendo. Entonces Jesús es mayor y más grande que Salomón. Y Jesucristo, bueno, Jesucristo como hijo de David es Salomón, y Salomón tipifica lógicamente a Jesucristo. Bueno, David antes de morir, amados hermanos, habló con su hijo Salomón. Vamos a tocar eso un poquito más en profundidad más adelante, pero en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, David pues tuvo un anhelo, sabemos esto, tuvo un anhelo de edificar una casa para Dios. David podía decir, pues yo estoy en una casa hermosa, ¿no? Ahí tengo, todo está de cedro, está muy bonito, está padrísima mi casa.
Pero pues el arca de Dios está ahí en unas cortinitas y David tuvo el deseo, que Dios puso ese deseo de edificarle una casa. Y entonces sabemos la historia, cómo Dios envía a Natán para que hable con David y le da luz verde, pero en el sentido de que no lo iba a edificar David, sino uno de sus hijos. Y dice aquí, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, lo siguiente: he aquí te nacerá, son palabras de Dios a David, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Qué interesante. Te será un varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Qué impresionante versículo, amados hermanos. Porque este asunto de David, en esta plática con Dios, esta plática de aquí de Primera de Crónicas 22, David llama a Salomón para decirle algunas cosas, y David le está contando, está haciendo referencia de aquellas cosas que Dios le habló a David en relación a su hijo Salomón. O sea, fíjate, Salomón, Dios me dijo esto, que yo no iba a edificar una casa, que Dios me iba a dar un hijo, ese hijo sería un varón de paz, ¿sí? Y su nombre sería Salomón, por eso te puse Salomón. Entonces podemos ver que realmente el nombre de Salomón fue puesto por Dios, según este versículo. Está impresionante. Y Dios le estaba anticipando esto a David, ahí en ese capítulo de Crónicas. Y es interesante porque entonces Dios le estaba anticipando a David que él tendría un hijo, un hombre de paz, y su nombre sería Salomón. Entonces Dios fue el que a final de cuentas estableció este nombre para el hijo de David que vendría más adelante. Bueno, cuando Dios le estaba hablando esto a David, pues lógicamente todavía no nacía Salomón, pero esto ya nos habla de esta relación que había entre Dios y David, una relación de paz, y el nacimiento de Salomón vendría a cerrar este asunto de Dios con David. Habría una relación completamente de paz entre Dios y David, a pesar de aquel pecado tan espantoso que había cometido anteriormente. Bueno, también sabemos que este versículo que estamos leyendo, Primera de Crónicas 22:9, en otro sentido está haciendo referencia a Jesucristo, porque Jesucristo es el verdadero varón de paz. De hecho, la Biblia nos enseña que Él es el príncipe de paz, Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Entonces, cuando Dios le habló a David de Salomón, que sería un varón de paz, también se estaba profetizando de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero varón de paz. Su nombre será Salomón. Y Jesucristo dijo: he aquí entre ustedes alguien que es más grande, ¿sí?, que Salomón. Yo, Jesucristo, soy el príncipe de paz. ¡Qué tremendo! Entonces vemos que el verdadero Salomón es Jesucristo. Salomón solamente fue una figura, fue una representación, fue una ilustración del verdadero Salomón, que es Jesucristo, del verdadero hombre pacífico, del verdadero hombre de paz, que traería quietud, reposo, tranquilidad a aquellos que tienen fe en su nombre. Aquellos que también reciben su perdón para establecer esta relación pacífica. Entonces, Jesucristo es el varón de paz. Bendito su nombre. Ahora, fíjense, en relación a la paz, este hijo de David llamado Salomón significa pacífico, y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, dijo lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz que tú y yo podemos llegar a tener con nuestro Padre Celestial solamente es a través de Jesucristo. No hay otra. O sea, no hay de que de pronto prendas unas velas para que digas: ay, ahorita
una terapia aquí de aromas, ¿no? Aromaterapia para relajarme. Voy a meter mis pies en una tina con agua caliente con sal, ¿no? Con este frío que estás. Bueno, yo los pies los siento súper helados. Ahorita me saludan. Así como siento mis manos, así siento mis pies. Pero la verdadera relación de paz será a través de Jesucristo. Entonces, dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es decir, establecemos una relación pacífica con nuestro Padre, ¿de acuerdo? Por medio de Jesucristo. Solamente es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Jesucristo es el verdadero Salomón. Él es el intermediario para que nosotros podamos llegar a tener una verdadera paz con nuestro Padre, y por eso Él es nuestro abogado. Si alguno peca, ¿sí? Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces Jesucristo es el intermediario. Nosotros pecamos y vamos a la presencia de nuestro Padre en arrepentimiento y decimos: Señor Padre, en el nombre de Jesucristo, perdona mis pecados. Entonces Jesucristo como intermediario es el que puede llevarnos a esta relación pacífica con nuestro Padre Celestial. Tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el verdadero Salomón. Jesucristo es pacífico. Eso significa Salomón. Entonces, Jesucristo es el único que nos puede ayudar a establecer una relación de paz con Dios nuestro Padre. Es Jesucristo. Qué glorioso es esto. Entonces, la paz para con Dios es por medio del verdadero Salomón, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego Mateo 3:17, cuando Jesucristo es bautizado, sale del río Jordán. Dice la Biblia aquí en Mateo 3:17 que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, este Hijo amado es Jedidías, el mismo Salomón. Jesucristo es aquel que nos brinda la paz entre Dios y nosotros. Él es Salomón, pacífico, pero también Jesucristo es Jedidías. Este es mi Hijo amado. Jesucristo es el verdadero Salomón y el verdadero Jedidías, el amado del Padre, y por aquel por quien podemos establecer nuevamente una relación pacífica con Dios nuestro Padre. Qué glorioso es el Señor. Entonces, sabemos que Jesucristo es más grande que Salomón, y Él es el verdadero Salomón y el verdadero Jedidías, el que establece la paz entre Dios el Padre y nosotros, y también es el Hijo amado de Dios nuestro Padre. Qué tremendo. Entonces podemos ver estos asuntos en la Escritura. El nacimiento de Salomón solamente reflejaba, insisto en esto, la condición en la que se encontraba David ahora delante de Dios. David era amado por Dios y había una relación pacífica también. Y el fruto que dio David después de arrepentimiento fue esto: una paz con Dios, y esta paz que experimentaba David por causa de su arrepentimiento, de su corazón contrito y humillado, fue algo que Dios jamás rechazó, sino todo lo contrario. Esto es lo que Dios amó. Qué tremendo. Veíamos, los tiempos de oración han estado impresionantes. Ayer, de verdad, ayer estuvo de 10 al diseño el set. Siempre están así, pero ayer fue algo muy especial porque aún orábamos como el Espíritu de Dios nos da convencimiento de pecado, amados hermanos. Es el Espíritu de Dios el que da convencimiento de pecado a nosotros los seres humanos, de juicio, de justicia y de pecado, dice la Escritura. Pero es el Espíritu de Dios el que nos convence de nuestro pecado. O sea, cómo Dios trabaja con nosotros, porque Dios conoce la dureza que en muchos momentos existe en nuestro corazón. Hay dureza en nuestro corazón. Entonces,
no nos arrepentimos de manera genuina con Dios, y Dios entonces permite que su precioso Espíritu Santo que está en nosotros nos dé convencimiento de pecado. Y cuando nos da convencimiento de pecado, es solamente la ayuda que Dios nos está brindando para arrepentirnos de nuestro pecado, ¿sí? Para que nuestro corazón pueda ser quebrantado delante de Dios. Para eso el Espíritu nos da convencimiento. Y esto nos lleva a un genuino arrepentimiento que permite que Dios nos otorgue su perdón, y esto nos da paz con Dios, y esto Dios ama a las personas que se arrepienten de todo su corazón. Así que tenemos toda la ayuda de Dios, su precioso Espíritu, su palabra, la vida de Dios, ¿de acuerdo? Que están constantemente trabajando en nosotros para que nos arrepintamos de cualquier pecado que cometamos. Dios conoce nuestra debilidad, que somos susceptibles a muchas situaciones, pero Dios, conociendo esto, nos da su Espíritu, nos da su palabra, nos da su vida, amados hermanos, para que podamos ponernos a cuentas con Dios lo más pronto posible, y de esta manera establecer un vínculo de paz a través de Jesucristo con Dios nuestro Padre, y ese arrepentimiento será muy valioso para Dios y será algo que amará profundamente. Entonces, pues gracias a Dios por esto que podemos ver. Amén. Pues vamos a dejarla hasta aquí y vamos a seguir hablando más de Salomón ahora. Padre, pues te damos gracias por lo que podemos ver en tu palabra. Por un lado, sabemos que todos pecamos, pero si nos arrepentimos, Señor, entonces tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para restablecer nuestra relación de paz. Nos otorgas el perdón de pecados. Gracias, Señor, por ello. Y gracias también porque podemos ver que el verdadero Salomón es Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y Jesucristo es tu Hijo amado, Jedidías. Amén, Señor. Gracias por Cristo, por quien podemos tener paz contigo, y porque es tu Hijo amado, en quien tienes tu complacencia. A Él queremos escuchar y también lo amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.